Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de introducción a las ciencias sociales. El tema que vamos a abordar es la economía en la época feudal. Aquí es importante que nosotros veamos a partir de comienzos del año 1000 se fueron dando invasiones por parte de grupos bárbaros, la caída del Imperio Romano, el debilitamiento de algunos otros pueblos frenaron la actividad económica y a partir de ese momento se extienden técnicas modernas en el ámbito de la economía, por lo que las anteriores quedaron reducidas a espacios territoriales reducidos. Se dio un proceso lento, el cual se vio intensificado a partir de lo que es el siglo XII, con la mejora de las comunicaciones y lo que son los intercambios. Entre los avances que hubo, se da lo que es el uso de los molinos de agua, los cuales utilizaban fuerza motriz, que por una parte se extendieron desde lo que era la Europa nórdica hacia lo que era la Europa central, y por otra parte hubo aportaciones de los musulmanes en España, desde lo que es el sur de la península ibérica hasta lo que es Francia, y hubo acequias para el riego que aumentaron lo que era la productividad agrícola, y de esta manera fueron liberando la obra que podía, la mano de obra que podía especializarse. Se fue mejorando lo que es el método de anclaje de animales, especialmente de lo que eran los caballos, los bueyes, y se introdujo lo que era el yugo sobre los cuernos de los animales, la cría de lo que era el ganado fue aumentando de forma notable, y de esta manera se fue dando un desplazamiento y logística. También se dio lo que era la cría de caballos para combate, y de esta manera hubo un cambio en las prácticas de guerra en detrimento de lo que era la infantería tradicional. Por lo que respecta a lo que es los instrumentos de uso agrícola, como era el arado o la azada, generalmente de manera, estos fueron sustituidos por lo que era el hierro. Esto fue de gran utilidad tanto para lo que era el norte como el centro de Europa, donde había tierra turbosa, era demasiado húmeda, por lo que era difícil que esto la fueran trabajando. El arado penetraba más, se decía que airaba la tierra con mayor facilidad, y de esta manera les iba permitiendo la obtención de cosechas en espacios que antes se consideraban como baldíos. Desde lo que era el norte de Francia y el sur de Alemania se extendieron un sistema de barbecho distinto, que les iba facilitando la posibilidad de ir rotando los suelos de cada uno, y esto se hacía cada 2 o 3 años, y realizaban lo que era la quema de lo que era el rastrojo, en vez de uno de cada 2, y se abandonaban las prácticas de lo que era el cultivo itinerante. Se canalizó lo que era el agua, y de esta manera se les facilitaba lo que era el riego. Todo esto trajo un incremento en lo que era la producción, debido a las innovaciones tecnológicas que para ese momento existían, y hubo una reducción de las prestaciones personales de lo que eran los siervos, quienes eran los que se dedicaban a la labranza de la tierra, que era propiedad de los señores feudales, y
sustituyendo de esta forma el pago económico o en especie. Hubo una reducción de tierras del señor feudal y se extendieron lo que eran los arrendamientos al tiempo en el que los campesinos disponían de más tiempo para que ellos pudieran obtener ingresos, incrementaran sus rentas y de alguna manera iban ganando lo que era su independencia. En algunos lugares solo eran convocados a trabajar para el señor feudal en los periodos de laboreo con gran necesidad de mano de obra. En este sentido, el señor feudal pasó de obtener trabajo gratuito a recibir retribuciones en especie, que es lo que se conocía como la renta, que él en la mayoría de las ocasiones iba eligiendo ya sea plata, oro, lo cual provocaba que hubiera una acuñación de monedas y que fuera fluyendo lo que era el comercio. Aparecieron grandes fortunas y los señores feudales empezaron a hacer una gran ostentación de lo que eran los bienes. Muchos de ellos los traían del oriente en lo que se conoce la ruta de la seda. De esta manera fue aumentando el número de tierras roturadas y se comenzó un proceso de eliminación de los bosques europeos, el drenaje de las tierras empantanadas, la extensión de terrenos arados lejos de lo que eran las aldeas y la construcción dispersa de casas campesinas. Aunque esto no se dio de manera tan rápida, el tiempo iba cambiando el paisaje, las costumbres. Las tierras de los pastos en las laderas más difíciles de ir arando y los terrenos de labranza en el resto se hicieron más comunes en muchas zonas en el tiempo en el que se extendía el cultivo de lo que era la vid, que era poco exigente con las tierras que han sido ganadas a lo que eran los bosques. Las mejores zonas iban atrayendo una mayor masa de población y esto es lo que produce lo que son las migraciones en todo el centro de Europa. Por lo que el crecimiento de la población se fue viendo de manera importante a partir de lo que era el año 1050, de tal suerte que se llegó a duplicar la población en Inglaterra en 150 años y se triplicó esto hacia fines de lo que se conoce como la Edad Media. En el siglo IX, lo que se conocía como lo que era la hambruna fue desapareciendo, hubo un incremento en las tasas de natalidad y lo que era la mortandad se iba manteniendo estable. De esta manera podemos decir que el crecimiento de las tierras labradas era obra en su mayor parte de los campesinos, es decir, de los siervos y no tanto de los señores feudales, como porque estos iban habituando a recibir retribuciones en moneda o en especie, por lo que se iba abandonando el deseo de acrecentar lo que se conocía como los latifundios. El señor feudal controlaba muchas veces lo que era la venta de los materiales y de los apareos de labranza a los campesinos, y esto de alguna manera garantizaba un control importante sobre los siervos. Estos exigirían y obtendrían muchas veces la fijación de retribución de forma no arbitraria por parte de lo que eran los señores feudales, y esto consistía básicamente en lo que era una aportación fija y otras variantes en función de los resultados de la cosecha que iban obteniendo en el año. A partir de lo que fue el siglo IX, los excedentes facilitaban el comercio más allá de las fronteras
de lo que eran los feudos, las actividades comerciales permitían que una suma incipiente de la burguesía y de los mercaderes que en su origen eran campesinos aprovecharan los tiempos en los que no era necesario trabajar la tierra para dedicarse a comercializar y que debían pagar igualmente una parte de los beneficios en forma de lo que era un tributo a los señores feudales. El lujo al que aspiraban los señores feudales con el incremento de las rentas iba favoreciendo cada vez más a lo que eran los artesanos. Las rutas de los nuevos caminos por donde se abría el comercio eran Roma, Jerusalén, Compostela, estos eran los destinos, pero las comunicaciones situadas en las vías de acceso fueron floreciendo y ofreciendo hospedaje y comida, que esto vino a ayudar de manera considerable en esto que se conoce como la época feudal, en donde ya habíamos comentado pues que este era un sistema político, económico y social y que se dio durante la Edad Media, como ya mencionamos, en lo que era la Europa occidental y la Europa central. Se caracterizó por lo que era la fragmentación del poder político y por el establecimiento de los lazos de dependencia. Durante lo que es el feudalismo podemos ver que había dos clases que estaban perfectamente definidas, lo que eran las privilegiadas y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados, bueno, pues se encontraba lo que era el rey, que estaba conformado por lo que era el alto clero, la alta nobleza, y los no privilegiados, que eran los siervos y los campesinos. Que tengan excelente día, chicos.